Hola, ¿qué tal? Bueno, en este video vamos a ver el algoritmo de ordenamiento por intercambio. Este es un método directo de ordenamiento. Vamos a ir directamente a un ejemplo para que se entienda más fácil. Vamos a suponer que tenemos un vector de enteros de 4 elementos. Cada uno de estos elementos tiene una posición en el vector. El primer elemento tiene índice 0, el segundo índice 1, el tercero índice 2, el cuarto índice 3. Eso ya lo sabemos. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer con este vector? Lo queremos ordenar. Puede ser de forma ascendente o descendente. Entonces veamos cómo lo logramos. Va a haber un ciclo for externo que me va a controlar cada uno de estos elementos, excepto el último. Y a medida que se hace lo que llamamos la pasada, ese elemento se compara con los restantes. O sea, vamos a la pasada número 1. Tomamos el primer elemento, el que tiene índice 0, y lo vamos a comparar con el siguiente. Es decir, la pasada la controla un ciclo for externo con una variable que puede ser, no sé, i. Y las comparaciones de este elemento, primero con el resto, lo va a hacer un ciclo for interno con otra variable, que es j. Bueno, nosotros arrancamos desde el elemento número 1, o sea, de la posición 0 del vector. Y lo vamos a comparar entonces con el 3, con el segundo elemento, o sea, el que está en la posición 1. O sea que el ciclo for externo arranca desde 0 y el ciclo for interno va a arrancar de i más 1. O sea, eso lo vamos a ver bien en un ratito. Empezamos. Tomo el primer elemento y lo comparo con el segundo. Entonces, ¿b de 0 es mayor que b de 1? Sí. Entonces se hace un intercambio. Pasó el 3 en el lugar del 9 y el 9 en el lugar del 3. Muy bien, y hasta el momento nos quedó el vector 3951. Ahora, este primer elemento, no el 9, sino sigo con el primero, lo comparamos con el tercer elemento, o sea, con b de 2. Y vemos, b de 0 es mayor que b de 2, o sea, 3 es mayor que 5, no, entonces no hay intercambio, queda igual. Muy bien, y ahora nos falta comparar este elemento, el primero, con el último. Entonces, b de 0 es mayor que b de 3, sí, entonces hay un intercambio. El resultado de la primera pasada es ubicar el elemento más chico en el primer lugar. Bueno, muy bien, ya no tenemos otro elemento con el cual comparar, entonces ahora se incrementa el ciclo for, la variable del ciclo externo, perdón, en 1. Y pasamos a la pasada número 2. En la pasada número 2 tomamos el segundo elemento, o sea, el que tiene índice 1 en el vector. Y lo vamos a comparar con el siguiente. Por eso que la variable que controla el ciclo interno tiene que ir siempre de i más 1 arrancar. En este caso, si estoy tomando el elemento con índice 1, el ciclo interno lo tiene que comparar con el de índice 2. Porque si no se estaría comparando con el mismo, no tiene sentido. Bueno, entonces, tomo el 9, o sea, el que está en la posición 1 y lo comparo con el que está en la posición 2. 9 es mayor que 5, sí, entonces hay un intercambio. Me queda el vector 1, 5, 9, 3. Y ahora, nuevamente, el segundo elemento lo comparo con el que me falta. Entonces, b de 1 es mayor que b de 3, sí. Entonces hay un intercambio. El resultado de la segunda pasada fue poner en el segundo lugar el elemento más chico. El segundo elemento más chico. Muy bien. Seguimos con la pasada número 3. Y ahora es el 9. Y lo comparamos con el único que nos queda, que es el 5. 9 mayor que 5, sí. Entonces hay un intercambio. Se intercambian los valores y el resultado de esto es el vector ordenado de manera ascendente. ¿Sí? Bueno, obviamente el último elemento no se puede comparar con nada porque ya no hay más elementos.
Vamos a explicar un poquito el código antes de ver verlo el código con el entorno de desarrollo, perdón. Nosotros vamos a hacer una función que reciba como parámetros el vector que vamos a ingresar y un entero n que va a representar la cantidad de elementos que tiene ese vector. Este ciclo for externo controla las pasadas. ¿Desde dónde va a ir? Bueno, desde la posición 0 hasta la posición que sea menor a n-1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el último elemento no se compara, como vimos. Y el ciclo interno es el que va a hacer las comparaciones entre el elemento en la posición i con los restantes, que están a su derecha. Por eso arranca desde i más 1. O sea que j va a arrancar dependiendo del valor que vaya tomando i. Y en el caso que el vector de i, o sea, el elemento que está en la posición i, sea mayor que el elemento que está en la posición j, o sea, a su derecha, va a llamar a una función que va a producir un intercambio de estos valores. A esta función intercambiar le pasamos vector de i y vector de j, o sea, esos valores. Y lo que tiene que hacer esta función es intercambiarlos. Bueno, lo pasamos por referencia, porque lo que tenemos que hacer es modificar esos valores, si no, no se modificaría si lo pasamos por valor. Declaramos una variable auxiliar que toma el valor x. Entonces en x le pasamos el valor de i, o sea, a vector de i lo cambiamos por vector de j. ¿Sí? Fíjense bien que esta x es vector de i, el valor que tiene vector en la posición i. Y por último, i toma el valor que tenía x, o sea, vector de j toma el valor que tenía vector de i. Y ahí se hizo el intercambio. Muy bien. Vamos al código. Este código tenemos... Muy bien. Los prototipos de las funciones. Una función va a ser cargar el vector, la otra va a ser el ordenamiento. La función intercambiar es la que va a producir el ordenamiento en el caso de que así sea, si se cumple la condición. Y por último, una función que me muestre el vector. Muy bien. La función cargar el vector. ¿Qué hacemos? Le pasamos un vector y un valor n que va a ser el tamaño de ese vector. Ese valor n lo definimos con un define 7 en este caso. Muy bien. Fíjense que en la función nosotros vamos con un ciclo for, vamos a ir ingresando los valores hasta el valor n. Muy bien. Luego viene la función intercambio ascendente, lo vamos a llamar. Declaramos las variables locales i y j y vamos con el ciclo externo a controlar la cantidad, la pasada, y con el ciclo interno vamos a controlar las comparaciones que se hagan. En el caso de que el vector en la posición, el elemento que está en el vector en la posición i sea mayor al elemento que está en el vector en la posición j, se llama la función intercambiar. Y en el caso de que no sea así, bueno, no se llama esa función, no se intercambia. La función intercambiar, como dijimos, toma como parámetros y por referencia, para que se pueda modificar ese valor, o sea, le pasamos la dirección, no el valor de vector de i y vector de j, y lo que hacemos es definir una variable auxiliar donde almacenamos el valor de vector de i, que en este caso es x. Luego en vector de i le asignamos el valor vector de j, y luego en el vector de j le asignamos el valor que
estaba en vector de y, y entonces ahí se produjo el intercambio. Por último, la función muestra vector recibe por parámetros el vector y n, que es la cantidad de elementos que va a tener, y me va a imprimir los elementos. Con un ciclo for muy sencillo, recorro ese vector desde 0 hasta n y lo mostramos por pantalla. Bueno, veamos el ejemplo. Vamos a poner 44 menos 5 1 2 1 33 34, y por último vamos a poner un 88. No, son 7 elementos. Muy bien, acá nos muestra el vector desordenado tal cual lo ingresé: 44 menos 5 2 1 34 88 y 32. Y acá me lo muestra ordenado en forma ascendente: menos 5 1 2 32 34 44 88. Muy bien, con lo cual vemos que funciona perfectamente esto. Si lo quisiera hacer en forma descendente, lo único que tengo que cambiar acá es esto. Acá poner un menor, nada más. Así que bueno, espero que se haya entendido y bueno, seguiremos más adelante con otros videos. Hasta luego.